Bueno, entonces queremos hacer una revisión de los proyectos nuestros desde un inicio del semestre de, de nuestra asignatura. Hicimos propuestas y fuimos haciendo revisión, reescritura y planificación, pero allí estamos en el momento de la citación. Entonces, para hablar de citación, ha sido necesario traer los lazos que digamos, se establecen entre lo que es una citación a la hora de hablar de un ensayo académico expositivo y argumentativo, y elegimos tres tipos de argumentos, fundamentalmente, lo que tiene que ver con de autoridad, eh, de ejemplo y de datos. Creo que de ejemplo como que no hicimos, pero están los dos principales y esto lo amarramos a la citación. Estamos hablando de tipos de argumentación que podemos incluir en nuestro ensayo académico como propuesta de escritura. Esa citación también está amarrada al tipo de citas. En el caso particular de nuestra situación, pues estaríamos hablando de citas cortas y de parafraseo principalmente, porque eso pues tiene otras implicaciones, otro tipo de citación implica pues mayores tiempos y realmente lo que nosotros tenemos es un espacio de escritura un poco ajustado al cronograma del calendario académico. Entonces, allí nos paramos y tenemos en cuenta que nosotros estamos construyendo géneros, ¿cierto? Géneros orales. No, en este momento no estaríamos trabajando la oralidad, estaríamos trabajando la escritura. ¿Sí? Esa escritura, un discurso específico en el texto expositivo, argumentativo y específicamente de un texto ensayo académico, expositivo y argumentativo. Pero también hemos dicho que el texto ensayo académico argumentativo expositivo se puede acompañar de la reseña, es la manera como revisamos nosotros los documentos que nos van a servir de apoyo, el resumen y puede ser también el informe de lectura. Ya para que un ensayo pueda cumplir como todas las expectativas, nosotros podríamos hablar de estos dos tipos o tres tipos de textos que acompañan al ensayo y le dan mayor, digamos, calidad a la argumentación. ¿Sí? Ese elemento de la argumentación lo he ligado, en el caso particular, por efectos de tiempo, a la citación. ¿Por qué? Porque a través de la lectura del documento que ustedes han seleccionado, habíamos dicho que tomáramos uno solo para poder hacer el ejercicio en clase. Sabemos que son tres documentos que corresponden a la ficha bibliográfica, pero que ello nos va a permitir hacer también lo relaciono y establezco el puente entre el cuerpo del ensayo. ¿Sí? Como el cuerpo del ensayo va a ser el que carga con todo el efecto de la argumentación y sustento de la propuesta. ¿Sí? No quiere decir que yo no pueda citar de pronto en otro espacio. Sin embargo, es necesario hacer el ajuste eh, por, por tiempos y ubicarlo allí en el cuerpo que hemos llamado cuerpo o desarrollo del texto. La argumentación científica con el enunciado de un problema, nosotros ya no hemos terminado de escribirlo, pero sabemos que cuando construimos una pregunta de investigación y un tema, pues ya estamos ubicados dentro de un problema. ¿Sí? Entonces, yo tengo una posición frente a ese documento, frente a esa pregunta, y voy a aportar razones.
Pero entonces esas razones centran, por eso traemos la citación. ¿Por qué? Porque traemos las voces de otros autores que puedan construir con nosotros esa argumentación lo más académica posible. Entonces, pensemos por qué es que nosotros argumentamos en el caso académico. ¿Sí? Defendemos unas ideas, pero esas ideas no están como analizamos en las falacias, solo en creencias, en pensamientos, sino que van más allá de una muestra de verdad que sería, bueno, qué investigaciones se han hecho sobre el tema, qué dicen los autores, cómo a través de investigaciones los autores han llegado a visualizar lo que yo he querido trabajar. ¿Sí? Entonces, cómo las opiniones que yo establezco deben estar basadas en razones y en pruebas del tema que yo esté analizando. Entonces, por eso, miren todo lo que hemos cruzado. O sea, aunque estamos viendo una partecita, hay que tener en cuenta texto, párrafo, estructura del texto, argumentación, citación, ¿sí? Y otros elementos que pues se le van agregando a la construcción del texto. Como nosotros estamos haciendo énfasis en lo argumentativo, aunque también trabajamos lo expositivo, como lo vimos en la clase pasada, los componentes de ese esquema, pues es una introducción. Ustedes en el videoclip de la Javeriana, pues tienen un esquema muy didáctico de cómo la triangulación se da inversa y va al centro de la tesis, ¿sí? o lo que nosotros hemos llamado hipótesis. Entonces, en la introducción debe de aparecer, digamos, de manera clara para el lector los objetivos que yo me he trazado. Una contextualización desde dónde estoy hablando. Explico el problema y me ubico en una situación puntual. Está la tesis, o nosotros la estamos trabajando como hipótesis, es la opinión que usted tiene sobre el tema y lo que usted va a defender. Viene la parte de la argumentación, bueno, ¿cómo voy a sustentar esa hipótesis? ¿Con qué elementos voy a lograr establecer que lo que yo he propuesto puede tener un feliz término en un documento que se entiende, que es claro, que es conciso, pero que no habla desde el sentido común, ¿cierto? Llego a la conclusión, pues porque ya tengo los argumentos y soluciono de cierta manera, porque uno no cierra el ensayo, la hipótesis que he trabajado, ¿sí? A lo que yo me he propuesto. Entonces, nosotros construimos un objetivo general que lo enmarcamos, recuerden, en exponer sobre el tema, porque estamos diciendo que el texto es expositivo, argumentativo. ¿Sí? Ese es como el principal objetivo general y trabajamos unos específicos sobre unos verbos de acciones que tienen que ver con la escritura, ¿sí? Específicamente, porque no puede ser con otros puntos que no se puedan comprobar, o sea, si fuera de laboratorio, pues tendríamos que ir, o vamos a hacer una muestra hacia afuera. No estamos hablando de escritura, de lectura y de comprensión, ¿sí? Fundamentalmente. Hay una hipótesis, que es la que nosotros tenemos frente al tema, y hay unos argumentos, que son los que empezamos a construir haciendo ese ejercicio de clase. ¿Sí? Está la estructura del texto, o sea, en qué contexto, desde dónde estoy hablando, Colombia, América Latina, Cali, ¿sí? O sea, que voy de lo general a lo particular, el desarrollo, que son los argumentos, como lo que estábamos analizando ahorita,
y que tiene que ver con el ejercicio que hicimos en la clase pasada. Y concluimos e invitamos al lector pues a que llegue a una reflexión con nosotros. La conclusión debe estar cerrada de manera que lo que yo me propuse en la pregunta de investigación esté resuelta. Lógicamente no se va a resolver totalmente, pero sí deben estar, o sea, no me puedo perder del camino hacia donde me dirijo. Yo me dirijo a resolver esa pregunta, me dirijo a mostrar que esa tesis que yo, o hipótesis que yo tengo, pues se puede mirar desde estos puntos de argumento. Los textos argumentativos son varios, como el ensayo académico, que es el que nosotros vamos a ver, los textos filosóficos, las columnas de opinión, la reseña crítica, ¿sí? Las justificaciones de los proyectos o artículos que ustedes puedan escribir, y los debates, ¿no? Los debates ya en lo que tiene que ver con la oralidad. Esos serían como tipos de textos argumentativos. Nosotros estamos parados aquí en el ensayo académico expositivo argumentativo, fundamentalmente porque este es el ejercicio pues que hemos querido abordar para hacer todo el proceso, ¿sí? Y cómo se hace ese proceso. En la clase pasada miramos, revisamos, tratamos de entender que necesitábamos argumentos de autoridad, ¿sí? Para ejercitar fundamentalmente el ejercicio de la construcción de mejor propuesta frente a lo que yo estoy analizando. Entonces, argumentos de autoridad que apoyan el discurso de otros expertos, autor de grupos, de autores o institución, para garantizar que, pues, que lo que yo estoy diciendo tiene unas funciones verdaderas dentro del ejercicio de la investigación. Hablamos de analogía, estos argumentos de hecho y de datos también nos sirven, y de ejemplificación no hicimos, pero digamos que estos son los fundamentales. Nosotros usamos de autoridad, de datos o hechos, y de ejemplo, pues que no alcanzamos a abordar. Entonces hablamos de autoridad, de casualidad, aprovecha las características de la estructura expositiva, que nos sirve mucho la parte expositiva, de causa-consecuencia para construir argumentos sólidos, ¿sí? Argumentos de ejemplificación. Ojo que aquí, en estos de causalidad, ejemplificación y analogía, pues vimos en las falacias cómo se pueden convertir en un hecho que no termina siendo verdadero para el desarrollo de una propuesta académica, ¿no? O sea que la falacia puede ser un obstáculo allí en ese caso. Entonces aquí tendríamos la definición de cada uno de los tipos de argumento, que son los que estamos queriendo traer y hacer un lazo entre texto, párrafo, estructura del ensayo y principalmente cuerpo, ¿sí? Con ese tipo de argumentos. Entonces, trayendo a cuento todo lo que nosotros quisimos hacer en la clase anterior, cuando yo hablo de una cita, es porque yo traigo la voz de ese otro autor, ¿sí? Ya sea de manera indirecta o directa. ¿Para qué? Pues ya lo hemos dicho varias veces, ¿sí? Establecer un lazo de conexión entre lo que yo estoy queriendo argumentar y lo que las investigaciones han establecido. Entonces, para hacer la cita, yo respeto a los autores, ¿cierto? Los referencio. Evidencio cómo se ha construido ese conocimiento a través de un estudio, de un recorrido histórico, ¿sí? Y eso es lo que permite pues hacer una lectura de las consultas bibliográficas.
Y esto nos da a un trabajo académico solidez, confiabilidad y que sea válido, ¿no? Lógicamente, en el caso nuestro, como es un ejercicio de clase con todas las dificultades que se señalan de tiempo, entonces pues va a ser más bien una didáctica de cómo se hace y posiblemente pues quede siendo un documento casi en borrador, ¿no? ¿Qué es una referencia? Entonces recuerdan que en el tablero ustedes deberían mostrar su tema, su hipótesis, su referente bibliográfico, ¿cierto? O sea, dijimos que teníamos 3, pero que íbamos a tomar uno para hacer el ejercicio. Entonces incluyo de ese texto todo lo que él, o sea, su contenido como tal. Entonces, como respetando, yo estoy revisando este documento, que se llama así, que fue escrito por tal persona, en tal año, en una editorial, que se encuentra en una base de datos, respetando como todos esos elementos que hacen parte de una referencia. Entonces, siempre que nosotros hacemos ese ejercicio, preferiblemente estamos haciendo una referencia bibliográfica, como lo exige, digamos, el espacio académico universitario y profesional, ¿sí? Ahí pues estamos tomando las normas APA 6. Puede ser que en varias disciplinas o en otros espacios pues se utilicen otras normas, ¿cierto? Para la Universidad del Valle, en este momento, por lo menos en algunos campos, en la mayoría se usa normas APA 6, pero pueden haber otras, Vancouver, ¿sí? Dependiendo del área del conocimiento, pues eso va a tener unos cambios, ¿sí? Con respecto a ese tipo de referencia. Entonces, se incluye la cita y su identificación a través del apellido del autor, que fue lo que hicimos nosotros, la referencia completa situada al final del texto. Pues de acuerdo con Gómez 2010, se puede identificar 2 estilos de crianza en las interacciones comunicativas. Esto lo puedo hacer así o lo puedo hacer así. ¿Sí? Ya si son más autores, pues vamos a la referencia de, bueno, Norma Zappa que dice cuando yo tengo un artículo que voy a incluir y está escrito por varios autores. ¿Sí? Nosotros estaríamos, desde mi punto de vista, por lo que ha implicado pues este rompimiento en los tiempos, pues que mejor sería usar cita directa corta, ¿cierto? Menos de 40 palabras entre comillas, y esto es lo que pues no se hizo dentro del tablero, pero ahora lo podemos hacer y mejorar dentro del documento Word. ¿Sí? En el parafraseo, pues vamos a siempre a referir de qué autor estamos hablando y hablarlo desde nuestras propias palabras, pero nosotros no, en el tablero no usamos parafraseo, dijimos que íbamos a usar directa corta, ¿sí? Para buscar ejemplos de argumentación de autoridad, argumentación de ejemplo, pero ustedes no hicieron ejemplo, y de datos, ¿sí? Que son como los 3 tipos de argumento que nos podrían ayudar a construir los 3 párrafos de nuestro ensayo en la parte del cuerpo. ¿Sí? Eso sería como el ejercicio. Cita directa corta del texto, pues yo ya se las había incluido dentro de la presentación anterior. Aquí la vuelvo a traer con los datos que debe tener y la forma que debe estar, escrita. A muchos se les pasó que las comillas no aparecen por ninguna parte. No se sabe si el texto
de dónde fue tomado, a algunos se les olvidó la página. O sea, todo eso tiene que ser muy organizado y no puede ser en el aire porque estamos hablando ya de un texto académico que tiene estas implicaciones y que pues va a tener que ver con el plagio también, que es otro punto ahí que entra a jugar en los documentos que nosotros escribimos. ¿Sí? Entonces es importante como cita directa larga, pues mira que se usa de la misma forma, pero entonces si nosotros vamos a hacer una cita directa larga en texto, que va de más de 40 palabras, ya no va dentro del párrafo, sino que iría fuera del párrafo, lógicamente apoyando lo que dice el párrafo. O sea, no olvidar que las citas, más que llenar un espacio, hacen parte de la construcción del párrafo. O sea, lo que yo estoy diciendo en el párrafo está apoyado por esta cita del autor que yo estoy revisando y que me va a ayudar a mejorar la propuesta. Entonces no puede ser una cita que esté descontextualizada. La cita debe funcionar en esa dinámica, ¿sí? Fundamentalmente. Como nosotros, fundamentalmente, la esperanza es que cada uno de nosotros haya seleccionado artículos cortos. Si antes decíamos que eran cortos, por la situación, pues ahora reafirmamos que deben ser cortos, porque esto nos permite pues hacer bien un ejercicio y no hacer de todo y no hacer nada y no quedar claro como lo que realmente queremos hacer, ¿cierto? Entonces, la idea fundamental es de pronto afianzarnos en una parte importante. ¿Cómo se hace una referencia de un artículo? No tenemos artículos de investigación, ¿sí? Nos pueden servir, que son los que aparecen en Redalid, en Cielo, y todas, digamos, estas dos que tomamos también como fuente, por ser las más abiertas, en la necesidad pues de la virtualidad que estamos viviendo. También recordar pues que yo puedo hacer parafraseo, pero debo ser muy prudente, que si voy a repetir lo mismo que dice el autor con las mismas palabras, entonces no sería parafraseo, sino citación directa. Entonces ahí nos diferenciamos en cómo yo interpreto la cita, respeto al autor y me voy con mis propias palabras a hacer la expresión de lo que el autor quiso decir. Esto lo trabajamos pues en la clase pasada y miremos las nuestras, ¿no? Entonces esto es lo que les digo en el ejercicio nuestro, ya directo del tablero, fue pasado acá para hacer esos ajustes. Entonces hablamos del efecto negativo que tuvo. Cuando hablamos de amarillito, hay expresiones que podrían quitarse porque no le ayudan mucho a la propuesta, ¿sí? Entonces, si yo de una vez digo que es negativo, pues entonces estoy como apagando la fuerza de la argumentación. Podría yo decir el efecto del COVID en la salud emocional en los adultos mayores en Colombia desde el año 2020 a la actualidad. Yo quito el efecto que estoy determinando que ya es negativo. Al determinarlo, pues entonces no necesito investigar mucho. Entonces, la idea es que, digamos, lo que yo construya, pues tenga un camino más expedito hacia la argumentación. Bueno, está la pregunta, lo mismo la hipótesis, y hago la referencia a lo negativo, y esta es, digamos, la referencia bibliográfica, ¿cierto? Que aquí está disponible, ¿tal? Y empieza de autoridad y de datos. Nosotros lo hicimos de ejemplo, ¿sí? Entonces los autores sostienen, pero no sabemos cuáles autores.
estos autores. Aquí habría que mirar cuál es la página, ya no está muy clara la cita, cita directa, si está entre comillas, si todo está copiado. Recuerden que quedamos, para que ustedes no se enreden, lean el documento y saquen la cita textual de 40 palabras y que más se acerque hacia lo que yo estoy expresando. Entonces, pongamos en el caso de aquí de autoridad, que tiene pues varias fallas, también tiene fallas en que habíamos quedado en que íbamos a buscar las que más se acercaban a la propuesta. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos hablando de los fármacos. Esto puede ser un argumento, pero no está muy directo con lo que yo estoy planteando. Puede ser para después, pero para este momento, de cuál es la cita textual corta que me apoya de manera bien determinante lo que yo estoy proponiendo de cómo el COVID-19 tiene un efecto en la salud emocional. ¿Qué tienen que ver los fármacos? Pero eso podría ser para después, pero no para este momento. Los datos tampoco están bien tomados. Ya recuérdense que el ejercicio de la argumentación de datos es porcentajes, estadísticas, encuestas que me permiten decir que lo que yo estoy diciendo que el efecto del COVID es el 35% de los colombianos, por decir algo, han sufrido un detrimento de su salud emocional, ¿sí? Pero pues lo debe decir un autor o buscar otro tipo de información, porque de pronto no la vamos a encontrar pues tan precisa. Bueno, entonces a cada uno pues le coloqué su propuesta, ¿cierto? Teniendo en cuenta aquí entonces que el segundo dice el deporte es ciencia y su relación con los conceptos fundamentales de la teoría del conocimiento. ¿Sí? Tema. Hasta ahora vamos bien allí. ¿Por qué se podría relacionar los conceptos fundamentales de la teoría del conocimiento con el deporte de la ciencia ajedrez? ¿Cierto? Se cree que el deporte puede tener una relación con, digamos que aquí ya hay un acercamiento. ¿Sí? Entonces, dice que este documento, dice año 2011, el título del trabajo en defensa del diseño inteligente, revista donde fue publicada en Colombia, página 20, en donde aparece praxis número 24. Esa es como la referencia. No, lo puse en verdecito porque no sé si esto de acá es tomado de aquí o si este es el referente general. ¿Sí? Habría que pensar allí. Entonces, autoridad. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Entonces, no hay página, no hay. Dice, realizar ejercicio diariamente puede aumentar tu autoestima, pero nunca será el mejor ejercicio, como lo confirma. Entonces, página de donde fue tomado esto textualmente y comillas de la cita. ¿Sí? Lo mismo pasa con la segunda, con los datos. ¿Sí? Entonces habría que mejorar esos aspectos, porque parecen escritos, o sea, si yo los leo directamente, pienso que lo escribió la persona que hace la propuesta, pero no me da una referencia de lo que se está diciendo allí. ¿Sí? Bueno. Las consecuencias económicas a causa de la pandemia. Pues, a causa de, podríamos quitárselo aquí,
Las consecuencias económicas de la pandemia del COVID que recibieron la pequeña y mediana empresa pymes a causa de la pandemia. Podría ser, yo pensaba que aquí podría ir un poquito más de información, cómo la pandemia del COVID afectó económicamente a la pequeña y mediana empresa pymes de la ciudad de Cali. Podemos formular que la pandemia, revisar si este conector está correcto dentro de los que dijimos que íbamos a usar. Y bueno, este es el documento, dice el compañero, pero miren que es un artículo de semana. Pues nosotros no estamos trabajando artículos de revistas, de noticias, sino artículos académicos. Entonces este no nos serviría. Puede traer la información que usted necesite, usted la puede leer y no es que no la lea, pero para el momento académico no nos serviría. ¿Sí? Sin mencionar el problema, tampoco está la referencia bien hecha. Y aquí los datos estarían interesantes, pero no se dice de dónde fue tomado. Dice que da copy, pero qué página, en qué... ¿sí? Ya estamos descontextualizados allí en los términos de lo que estamos tratando de hacer. Entonces, fundamentalmente hay que pensar, dice, la aplicación de las tecnologías de la información para la educación superior en Colombia y el efecto que produce en su rendimiento académico, cognitivo y afectivo. ¿Sí? Entonces, cómo las tecnologías de la información terminales, entonces como aquí la compañera va a trabajar tecnologías de la información terminales, le falta acá terminales. ¿Sí? Son aplicadas, o sea, ¿para qué? Pues para que desde el tema sepamos de qué estamos hablando. No estamos generalizando todas las tecnologías de la información. Son aplicadas actualmente para la educación superior en Colombia y cómo estas afectan su rendimiento. Se piensa que la aplicación de terminales afecta el rendimiento académico. Listo, muy bien. Entonces, solo nos faltaría ubicar qué tipo de tecnologías son las que yo estoy referenciando. ¿Sí? Aquí falta la página, pero está bien tomada. En el aula C. Aquí, ojo, que si no está bien copiado del tablero es porque no me dejó hacerlo. Entonces hay que revisarlo bien, ¿sí? Revisarlo en ese sentido. O sea, que no vaya... Y esto que quede de una vez, la relación con el documento es muy bueno, porque eso también nos da seguridad de que el documento con el cual estamos trabajando tiene esa fortaleza. Aquí habla en una encuesta hecha por Latinoamérica en 2013, 15 universidades de 8 países, pero no incluye de dónde lo tomó. O sea, sí lo tomó de aquí, me imagino, de Freddy Jessis Mesa, 2016, la normativa, pero habría que comillas y el fragmento como tal, pues colocarle sus comillas correspondientes. ¿Sí? Bueno. Aquí, pues no se cumplió como el objetivo principal. ¿Sí? Estoy proponiendo que este término no aparezca así, pero todavía no he encontrado como la mejor forma para no colocar el mejoramiento. ¿Sí? Habría que pensar allí. Entonces, pues está incompleto. ¿Sí? La ortografía y también revisar este conector que corresponda a los que nosotros dijimos que íbamos a usar. ¿Sí? Porque pues pueden haber muchos conectores en el caso de la construcción de hipótesis, pero pues seleccionamos unos que tengan que ver con el tipo de documento que estamos trabajando. Bueno. La presión social como causante del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes tal como la presión social, se cree que los jóvenes consumen,
Su referencia bibliográfico es este. Autoridad, pero no aparece tampoco no aparece la página. Este está muy bueno, pero tampoco aparece la página. ¿Sí? O sea, este de datos está ubicado dentro de lo que queríamos hacer, pero la forma hace falta pues los requerimientos. ¿Sí? Aquí hicimos algunos ajustes de escritura. China y su deficiencia en recursos naturales en contraste con la productividad como potencia mundial en 2020. O sea, buscando siempre que la escritura quede un poco más clara y, bueno, está bien la pregunta. Ya al pasarla a la hipótesis, pues le hicimos también los ajustes. Está el documento que se tiene como referencia principal y está la, la dirección del artículo. ¿Sí? Entonces miremos aquí, hace la introducción y tiene sus comillas. Muy bien, esta está perfecta. ¿Sí? Ya eso era lo que teníamos que hacer. Ya aquí sabemos que la economía está basada en la productividad, y de aquí para allá es la citación de Correa López en la página 7. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la de datos. Las estadísticas sobre el comercio bilateral entre China y los países del continente africano confirman con datos del 2006 la importancia del petróleo, que representó el 62%. Y miren que las dos están muy relacionadas con lo fundamental de la propuesta. Está Correa López 2009, página 11. Ya que aquí los ajustes son más bien a la temática para darle un poquito de Ah, mayor. listo, profe. Entonces solamente corrijo eso y ya, ¿cierto? Ah, dale. Gracias. La drogadicción y sus efectos en la salud de los jóvenes colombianos menores de 18 años. Cómo el consumo de las drogas afecta la salud de los jóvenes colombianos en menores de 18 años actualmente. ¿Sí? Bueno, aquí yo creo que podríamos agregarle actualmente, ¿no? Para que no se nos desubique que vamos a hablar pues quién sabe, el siglo pasado, no, actualmente en menores de, o sea, este componente de, de actualmente puede ir, que es el del contexto, puede ir en el tema. Se supone que el consumo de drogas tiene un efecto negativo en la salud de las personas. Está el referente que también lo tiene conectado a la base de datos. Hay dos, ¿sí? Hay dos documentos, perdón. Y está el de autoridad, que está, sí, están las comillas, bien aquí, cierra, página tal, pero ha sido Lilia Delgado 2007. Muy bien. Según el Servicio de Prevención en el 2016 en Madrid, España, se encontró, bueno, aquí nos vamos para otro espacio, ¿no? De Madrid. Entonces, habría que pensar en que esto nos sirve como comparativo, analogía, que sería como de datos, pero necesitamos que tengan más relación con lo que usted está queriendo trabajar. ¿Sí? Sería como la idea. Bueno. Salud mental de los estudiantes de bachillerato en Colombia en la época del COVID-19, cómo afecta la salud mental de los estudiantes. Aquí quitamos esta mayúscula. Se supone en cuarentena que tuvo un efecto negativo. Entonces, ¿cómo ha afectado? Pero aquí ya le agrega a la hipótesis, le agrega cuarentena, ¿no? Entonces, esta cuarentena debe aparecer acá en la pregunta. Estamos hablando desde aquí. ¿Sí? Bueno, aquí pasó lo que les estaba comentando, que no me deja pasar toda la referencia. Entonces ustedes lo pueden hacer y no me deja pegarlo, no me dan la oportunidad de pegarlo todo. No sé, aquí con la autoridad
Y datos, pues no, miremos, yo veo aquí, sí, lo tiene completo, pero al pasarlo allá no sé. La gráfica no nos serviría, eh, sino que tengo que convertirlo en palabras, ¿no? El gráfico no, solo no se convierte en un argumento, hay que escribir su interpretación. La filosofía de Feuerbach, este pensamiento, aquí nos hace falta algo, conlleva a la humanidad a dudar de la religión y de la creencia en Dios y los lleva a creer más en la ciencia y al nivel esencial y no en la religión. Esto aquí nos hace falta escritura, tenemos que mejorarlo. En la pregunta de investigación, recuerden que el porqué de pregunta va separado, inicia con una interrogación y cierra en interrogación. ¿Sí? Aquí tenemos problemas de escritura. La esencia de la propuesta es interesante, o sea, adecuada, digamos. Pero lo que está escrito, pues está un poco todavía medio enredado. ¿Sí? Está Manrique, pues directamente está aquí el documento y habría que terminar los argumentos de autoridad, de datos y de ejemplo. ¿Sí? Hoy vamos a aumentar el de ejemplo. Bueno. La eutanasia o muerte asistida de diferentes conceptualizaciones ha girado en torno a la práctica considerada desde entornos económicos, sociales, políticos y culturales, suscitando diversidad de pensamientos y puntos de vista en quienes están. Habría que, como tema, volverlo un poco menos cargado de información. ¿Eh? Entonces, pregunta de investigación. También creo que no nos deja pasarla toda, entonces ustedes la organizan y yo después les ayudo a mejorar estos aspectos. Está aquí miembro fundador de justicia, derechos humanos y dignidad, disponible en Redalid. Y estos dos, pues toca trabajarles muchísimo a lo que tiene que ver con los argumentos. ¿Sí? Entonces, hay que leer el documento, porque pues en el aire ustedes no lo van a poder sacar, ¿sí? Necesitan tener el documento claro para poderlo abordar y sacar lo que nosotros queremos. Entonces, problemas de los niños más bien y adolescentes en la que tuvieron no quedaría muy adecuado en la escritura del tema. Los problemas de los niños y adolescentes en la educación y las posibles afecciones psicológicas que provocan o que provocaron durante la pandemia del 2020. ¿Sí? Entonces le coloco aquí el rendimiento académico afectado por la situación generada por la cuarentena bajo la modalidad virtual durante la pandemia del 2020, los niños y los jóvenes estudiantes. Aquí me falta un punto. ¿Sí? Volviendo a esto un poco más organizado. ¿Por qué el rendimiento? Y miren que lo saqué de aquí. ¿Sí? Saqué este tema, lo podemos quitar. De la misma pregunta sacamos nuestro gran tema. ¿Sí? Y podemos formular y de la misma pregunta saco la tesis o hipótesis. ¿Sí? A veces fue el ejercicio que aprendimos pues rápidamente, lógicamente en otros momentos académicos la cosa se complica más, pero aquí estamos tratando de entender que cuando uno dice que va a trabajar una cosa, después no propone otra, ¿cierto? Entonces que existe una relación muy necesaria entre mi pregunta, mi tema y la hipótesis. ¿Sí?
y no puedo pues distorsionarla ni aumentarle cosas que no voy a trabajar. Aquí hay problemas de ortografía y pues creo que de ahí para allá pues los problemas de no se pueden pegar, algunos no se pudieron pegar las tarjeticas allí, ¿sí? No da la opción. Las ventajas y desventajas de las redes sociales de tipo horizontal en el mundo actual según los usos y funciones que poseen. Miren que cuando uno logra escribir de manera lo más clara posible, que no es fácil, nadie está diciendo que es fácil, pues uno lee e inmediatamente se ubica lo que la persona quiere trabajar. Pero cuando la información se cruza de manera errada y se ponen palabras donde no deben ir y el orden se desorganiza, como diríamos, entonces ya queda uno, bueno, ¿qué será lo que va a hacer? Porque las redes sociales de tipo horizontal podrían considerarse un aporte, mire que no se sale, se cree que las redes sociales pueden considerarse un aporte al avance tecnológico, sin embargo, poseen, sigue en la misma línea. No hay un referente bibliográfico general y pues no sabemos estas si son tomadas, bueno, aparecen las comillas y la fecha, pero no aparece la página. ¿Sí? Lo mismo pasa con el segundo. ¿Listo? Bueno, esas son todas las cosas que tenemos que cambiar ahora. Concepciones de creencias filosóficas, religiosas, rumores o información que presentan los ciudadanos en Colombia actualmente ante la vacuna. Como este tema, pues que ya la compañera me ha escrito, es bastante complicado porque pues este tema se cruza con las creencias y encontrar como documentos que nos ubiquen de manera certera que lo que se está expresando tiene una validez es bastante complicado. Tenemos que buscarle como el sentido allí. No hay hipótesis, ¿eh? Porque esto no sería hipótesis. Y este es un trabajo pues que la compañera ha podido encontrar con relación pues a la temática, que no es una temática un poco fácil, sino un poco complicada. Bueno, hasta allí, mis queridos estudiantes, pude copiar, porque de ahí para allá algunos no me permiten hacer copia al editar. ¿Sí? Pero entonces, de todas maneras, nosotros eso, mirando los ajustes que tienen que hacer los demás compañeros, como son, que haya una relación bien establecida entre tema, pregunta de investigación e hipótesis, ya nosotros lo habíamos corregido, referente bibliográfico, construcción de argumentos de autoridad, de ejemplo y de datos. ¿Cuáles son los problemas que tenemos la mayoría? Que no ponemos el referente de manera adecuada, teniendo el modelo. Ustedes tienen un modelo, sigan el modelo, colocando las comillas donde corresponde y la página de donde tomaron ese referente de cita. Traten de ubicar citas que apoyen realmente lo que estamos abordando, ¿sí? En ese sentido. Y para cerrar, pues estos son los pasos que nosotros hemos dado para abordar lo que ustedes hasta el momento llevan. ¿Sí? Entonces definimos una pregunta, un tema relacionado con el área del conocimiento, elaboramos una hipótesis, ese diseño de tema de acuerdo a la hipótesis, subtemas, eso también lo tenemos que revisar, cómo quedaron esos subtemas, si están incompletos. Incompleto es verde, quiere decir que de pronto se convierten en conceptos más que en una frase completa. Al igual que escribimos los temas como frase completa, los subtemas también van
frase completa. ¿Sí? O sea, cómo ese gran tema lo voy a ver en 3 partecitas. ¿Sí? ¿Cuáles son las 3 partes? ¿Cuáles son los 3 subtemas que yo debo saber para poder abordar el tema grande? Salen de ahí mismo, del mismo tema. ¿Sí? Buscar en la red, pues ya dijimos que es cielo y redalid, ¿cierto? Y hacer una, digamos, referencia bibliográfica, es a lo que hemos vuelto. Esta es la bibliografía que tiene que ver con metodología de la investigación, ¿sí? Es como el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la propuesta, chicos? La propuesta es que ustedes tienen en la clase 8 un documento, ¿cierto? Aquí, que ya habíamos elaborado, miren, ustedes los tienen aquí todos, ¿cierto? Tomemos, está por aquí. Vamos, tomamos este, ¿cierto? Y miren que aquí están las 3 referencias. Entonces nosotros le vamos a aumentar lo que tiene que ver con la construcción otra vez de nuestros argumentos. ¿Sí? O sea, buscando